Eliseo, un nombre que resuena a través de los tiempos, lleva consigo una historia de fe, milagros y misterios que pocos se atrevieron a comprender por completo. ¿Pero conoces toda la verdad detrás de este gran profeta? Desde su llamado inesperado hasta los hechos extraordinarios que desafiaron la lógica, Eliseo no fue solo un seguidor de Elías, sino uno de los mayores protagonistas de la historia bíblica. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que es útil y te guía por el camino que debes andar. Isaías 48,17. Esta promesa se cumplió en la vida de Eliseo. Y aunque muchos aún cuestionan cómo los milagros pueden manifestarse en la vida moderna, la historia de Eliseo sigue enseñándonos que la fe puede mover montañas o incluso curar una ciudad entera. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir los secretos de una vida dedicada a Dios, donde lo imposible se hace realidad? No te pierdas los detalles de este viaje transformador, donde cada milagro tiene una lección que puede cambiar tu vida. Eliseo nos muestra que la salvación y el propósito divino siempre están esperando a aquellos que tienen fe para actuar. ¿Nos sumergimos juntos en esta historia? Eliseo, hijo de Safat, vivía una vida sencilla, dedicada al trabajo en los campos, cuando algo extraordinario sucedió. Fue llamado a un propósito mucho mayor, un propósito que ni él mismo podía haber imaginado. Al ser abordado por el profeta Elías, Eliseo no vaciló. Sabía que ese momento era divino, algo que iba mucho más allá de la rutina común. En un acto de profundo compromiso, Eliseo no solo aceptó el llamado, sino que también sacrificó los bueyes con los que araba los campos. Este sacrificio simbolizaba una ruptura con el pasado, mostrando que estaba listo para seguir un nuevo camino. ¿Cómo podemos aplicar esto? A veces, también necesitamos sacrificar algo importante para seguir la fe y cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Lucas 9:62. Seguir a Elías no era solo un desafío físico, sino espiritual. Eliseo aprendió de su mentor los misterios de la fe, lo que moldeó su visión del mundo y su papel en él. La decisión de Eliseo no se tomó solo por emoción o impulso, sino por un profundo entendimiento de que su salvación no residía en los bienes materiales ni en sus logros personales, sino en su compromiso con el propósito divino. Cuando enfrentamos dilemas en la vida, podemos inspirarnos en este ejemplo. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado lo que más valoramos para cumplir lo que Dios nos llama a hacer? Eliseo nos enseña que la verdadera fe implica entrega total y confianza. Lo que hace esta historia aún más poderosa es que este es solo el comienzo del viaje de Eliseo. Así como muchas veces en la vida de quienes creen, los primeros pasos pueden parecer los más difíciles, pero son los que pavimentan el camino para milagros y enseñanzas mayores. Y aquí es donde entra la belleza de la fe, un viaje de aprendizaje y acción constante. Eliseo estaba a punto de presenciar milagros inimaginables a través de Elías. ¿Qué misterios descubriría? ¿Qué más revelaría Dios a través de su mentor? Elías, el profeta valiente, era una verdadera demostración del poder de Dios en acción. Sus milagros no eran solo señales para impresionar, sino actos que mostraban la magnitud de la fe y la salvación. Uno de los momentos más destacados fue cuando Elías, en el monte Carmelo, desafió a los profetas de Baal, pidiendo que el Dios verdadero respondiera con fuego. Mientras los otros dioses fallaban, el Dios de Israel respondió rápidamente, enviando una llama del cielo que consumió el sacrificio. Este acto poderoso refuerza la idea de que el poder de Dios es incomparable y que, ante los misterios de la vida, la verdadera fe siempre prevalece. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto. 1 Reyes 18:38. Este evento en el Carmelo no solo evidenció la grandeza de Dios, sino que también enseñó una lección importante sobre la perseverancia. Elías sabía que la respuesta vendría, pero no dejó de orar, incluso cuando todo parecía incierto. Ese tipo de fe, que espera pacientemente un milagro, es algo que todos nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Muchas veces, cuando oramos por algo, la respuesta puede parecer demorada, pero la historia de Elías nos muestra que Dios obra en su tiempo. Así como él esperó el fuego en el monte Carmelo, debemos esperar nuestras propias respuestas con la misma confianza y perseverancia. Otro momento extraordinario fue cuando Elías dividió las aguas del Jordán. Con un simple toque de su manto, las aguas se abrieron, permitiendo que él y Eliseo cruzaran.
Este acto no fue solo otro milagro, sino una lección práctica de cómo el poder de Dios puede abrir caminos donde parece no haber ninguno. En la vida, ¿cuántas veces nos encontramos ante obstáculos que parecen intransitables? La historia de Elías nos recuerda que, con fe, hasta las barreras más sólidas pueden ser removidas. ¿Y lo más interesante? Eliseo, que estaba al lado de Elías, pronto aprendería a realizar sus propios milagros. La partida de Elías fue un momento singular en la historia, un evento que no solo marcó el fin de su jornada en la tierra, sino también el inicio del legado de Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, con carros y caballos de fuego, Eliseo se encontró ante un gran desafío: continuar la misión que su maestro había dejado. Imagina la intensidad de ese momento. Ver a alguien a quien respetas siendo llevado de manera tan extraordinaria debió haber sido algo inexplicable. Sin embargo, Eliseo no dudó. Tomó el manto de Elías, un símbolo de su nueva responsabilidad, y estaba listo para trazar su propio camino de fe. Elías subió al cielo en un torbellino, 2 Reyes 2:11. Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo dio el primer paso de su jornada, dividiendo las aguas del Jordán, tal como su mentor había hecho anteriormente. Este acto fue una confirmación de que el poder de Dios ahora operaba a través de él. Muchas veces, en la vida, nos encontramos en situaciones donde necesitamos asumir responsabilidades que parecen demasiado grandes para nosotros. Pero la historia de Eliseo nos enseña que, cuando confiamos en el llamado de Dios, Él nos capacita para la obra que tenemos por delante. Tal vez hayas pasado por algo similar, donde tuviste que asumir un papel importante tras la partida de alguien querido. Eliseo nos muestra que, con fe, podemos continuar la misión, sin importar lo desafiadora que sea. Lo más impresionante es que, a lo largo de su vida, Eliseo no solo replicó los milagros de Elías, sino que también realizó hechos aún mayores. El legado de Elías vivió a través de Eliseo, demostrando que el llamado de Dios es eterno y que el poder divino se transmite de generación en generación. Y ahora, ¿qué otros desafíos enfrentaría Eliseo? La historia apenas comenzaba. Poco después de asumir el manto de profeta, Eliseo enfrentó un gran desafío: las aguas de Jericó eran estériles, lo que hacía que la tierra fuera improductiva. El pueblo clamó por ayuda, y Eliseo, con fe y determinación, tomó una acción inesperada. Pidió un plato nuevo con sal y lo arrojó a las aguas, pronunciando palabras de sanidad: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. 2 Reyes 2:21. El agua fue purificada, y la tierra volvió a florecer. Este milagro nos recuerda que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de cambiar, Dios puede transformar lo que parece perdido en una fuente de vida. La acción de Eliseo demuestra algo profundo sobre la fe: no solo mueve montañas, sino que también transforma el entorno a nuestro alrededor. Muchas veces, las aguas en nuestras vidas pueden parecer estériles, situaciones que parecen no tener solución, donde no vemos salida. Pero la historia de Eliseo nos alienta a creer que, con la gracia de Dios, hasta las áreas más infértiles pueden ser restauradas. Piensa en momentos de tu vida en los que algo parecía sin esperanza. Eliseo nos muestra que el poder de la fe puede purificar y dar nueva vida a lo que parecía destinado al fracaso. Sin embargo, esta purificación también nos alerta sobre la importancia de respetar a los siervos de Dios. En el mismo episodio, jóvenes que se burlaron de Eliseo enfrentaron un castigo severo. Burlarse de su fe y de su llamado resultó en una lección dura, pero necesaria. Este pasaje nos hace reflexionar sobre la seriedad con la que debemos tratar la fe y a las personas que Dios pone en nuestro camino para guiarnos. Y pronto, Eliseo realizaría un milagro aún más extraordinario, que destacaría la inmensa gracia de Dios. En su jornada, Eliseo formó una conexión especial con una mujer de Sunem, conocida por su hospitalidad y fe. Cuando el hijo de esta mujer enfermó y murió, su mundo se vino abajo. Sin embargo, la fe inquebrantable de la sunamita la llevó a buscar a Eliseo, creyendo que él, con el poder de Dios, podría devolver la vida a su hijo. Eliseo fue a su casa, oró al Señor y, en un acto de profunda fe, se tendió sobre el niño, y la vida regresó al cuerpo del niño. Este milagro no solo resaltó el poder de Dios, sino también la importancia de creer, incluso cuando todo parece perdido.
Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. 2 Reyes 4:35. Este milagro tiene una lección poderosa sobre la fe ante el dolor y la desesperación. Cuando enfrentamos la pérdida, la tendencia natural es cerrarnos a la esperanza. Sin embargo, la tsunamita nos muestra que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos buscar la gracia divina. Eliseo, por su parte, nos enseña que la salvación y los milagros a menudo están a nuestro alcance si tenemos el coraje de postrarnos ante Dios con humildad y fe. Piensa en situaciones en las que tal vez hayas perdido la esperanza y reflexiona, ¿podría la fe traer nueva vida a lo que parecía no tener solución? La resurrección del hijo de la tsunamita también nos enseña algo sobre la perseverancia. La mujer no aceptó la muerte de su hijo como el fin, sino que creyó que algo mayor podría suceder. Ese tipo de fe es raro, pero es precisamente el tipo de fe que mueve montañas. ¿Cuántas veces desistimos antes de ver el milagro? ¿Cuántas veces aceptamos el fin sin darle una oportunidad al renacimiento? Y ahora, Eliseo aún tenía más milagros por realizar, demostrando que la provisión de Dios no tiene límites. En tiempos de gran hambre, una viuda desesperada se acercó a Eliseo, contándole que los acreedores estaban a punto de llevarse a sus hijos como esclavos para pagar sus deudas. Eliseo, movido por la compasión y guiado por la fe, le pidió a la viuda que tomara todas las vasijas vacías que pudiera encontrar. Luego realizó un milagro, multiplicó el aceite que la viuda tenía, llenando cada una de las vasijas. Este acto no solo salvó a sus hijos, sino que aseguró que ella y su familia pudieran vivir sin deudas, demostrando que, incluso en tiempos de escasez, Dios es capaz de proveer abundantemente. 2 Reyes 4:7. Este milagro nos enseña que, incluso cuando creemos que tenemos poco o nada, Dios puede multiplicar lo que poseemos y sorprendernos con su gracia. La viuda solo tenía una pequeña cantidad de aceite, algo aparentemente insignificante, pero que, en manos de Dios, se transformó en una fuente de provisión. Piensa en tu propia vida, ¿hay momentos en que crees que tienes poco que ofrecer? Tal vez lo que tienes, aunque pequeño, puede ser multiplicado por la fe, trayendo bendiciones inesperadas. Lo importante es no subestimar lo que Dios puede hacer con lo que tenemos. Además, el milagro del aceite también nos enseña la importancia de la acción. La viuda tuvo que seguir las instrucciones de Eliseo, ir a buscar las vasijas y preparar el espacio para el milagro. Muchas veces, esperamos que Dios haga todo, pero olvidamos que frecuentemente Él nos llama a actuar también. ¿Cuántas vasijas estás preparado para llenar? El milagro no está solo en recibir, sino en estar listo para actuar con fe. Y así, con más provisiones garantizadas, Eliseo seguiría su camino para continuar revelando los misterios de Dios. Eliseo no solo era un profeta que realizaba milagros, también estaba dotado de una sabiduría que venía directamente de Dios. En una época de guerra entre Israel y Siria, Eliseo fue un instrumento vital para la protección de su pueblo. El rey de Siria, frustrado porque sus planes de emboscada eran constantemente frustrados, comenzó a sospechar de traición en su ejército. Sin embargo, pronto descubrió que Eliseo, a través de revelaciones divinas, estaba informando al rey de Israel sobre sus movimientos. Este don de discernimiento de Eliseo salvó a Israel de innumerables emboscadas y ataques. 2 Reyes 6:12. Este episodio nos enseña algo muy importante sobre el valor de la sabiduría divina. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones que parecen una verdadera emboscada? Situaciones donde las circunstancias parecen cercarnos, sin una salida clara. Eliseo nos muestra que, cuando estamos conectados a la fuente de la sabiduría divina, podemos ver más allá de lo obvio y encontrar soluciones que van más allá del entendimiento humano. Pedir a Dios sabiduría en nuestras decisiones, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o en la fe, es una de las mayores armas que podemos tener. Como está escrito, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Santiago 1:5. Además de ser una historia de sabiduría y discernimiento, el relato de Eliseo también nos recuerda la importancia de estar atentos a las amenazas espirituales que nos rodean. El rey de Siria planeaba sus ataques en secreto, así como el enemigo muchas veces intenta atacar nuestros puntos débiles de manera sigilosa.
El discernimiento espiritual nos protege de estas emboscadas, permitiéndonos estar un paso adelante, preparados para cualquier situación. Eliseo lo sabía y usó este don para proteger no solo a sí mismo, sino también a todo su pueblo. Ahora, veamos cómo utilizó este don para traer sanidad a quien más lo necesitaba. Naamán, un comandante del ejército de Siria, era un hombre poderoso, pero también sufría de una terrible enfermedad, la lepra. Desesperado por una cura, escuchó hablar de Eliseo y fue a buscar su ayuda. A diferencia de lo que Naamán esperaba, Eliseo no lo recibió personalmente, sino que envió a un mensajero con una instrucción simple: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Naamán se indignó por la sencillez de la petición, creyendo que algo más grandioso debería hacerse para sanarlo. Sin embargo, después de ser convencido por sus siervos de obedecer, finalmente se sumergió en el Jordán y fue completamente sanado. Esto mostró a Naamán y a todos a su alrededor que, a veces, la fe y la obediencia en las cosas pequeñas son las que traen los mayores milagros. 2 Reyes 5, 14. El milagro de la sanidad de Naamán enseña una lección poderosa sobre la humildad y la obediencia. Muchas veces, en nuestras vidas, esperamos soluciones grandiosas y complicadas para nuestros problemas, cuando la respuesta está en las cosas simples y cotidianas. Naamán casi perdió su sanidad por orgullo, al pensar que lo que se le pidió era demasiado pequeño. ¿Será que en algún momento hemos ignorado las pequeñas instrucciones de Dios por considerarlas insignificantes? Tal vez sea en la obediencia a esas pequeñas cosas donde se esconde la clave para nuestras grandes transformaciones. Además, este milagro destaca la universalidad de la gracia de Dios. Naamán no formaba parte del pueblo de Israel, pero aún así recibió la sanidad divina. Esto nos muestra que la salvación y la misericordia de Dios están disponibles para todos, independientemente de su origen. Lo que importa es la fe y la disposición para seguir lo que Él nos pide. Naamán volvió no solo curado físicamente, sino también transformado espiritualmente, reconociendo al Dios de Israel como el verdadero Dios. Pero no todos los que estaban cerca de Eliseo mostraron esa misma fe, y uno de ellos pagaría caro por ello. Giezi, siervo de Eliseo, estuvo presente en muchos de los milagros y enseñanzas del profeta, pero, a pesar de todo el conocimiento que adquirió, cedió a la tentación de la avaricia. Tras la sanidad de Naamán, Eliseo rechazó cualquier recompensa, ya que sabía que la gracia de Dios no estaba a la venta. Sin embargo, Giezi, movido por la codicia, decidió actuar por su cuenta. Corrió tras Naamán y, mintiendo, pidió regalos en nombre de Eliseo. Cuando regresó, Giezi intentó ocultar sus acciones, pero el profeta, con su sabiduría divina, reveló la verdad. Como resultado de su deshonestidad, Giezi fue castigado con la misma lepra de la que Naamán había sido curado. 2 Reyes 5, 27. La historia de Giezi sirve como una advertencia sobre los peligros del pecado, especialmente cuando dejamos que la codicia y la mentira guíen nuestras acciones. Incluso alguien que caminaba tan cerca de un hombre de Dios como Eliseo no estaba inmune a las tentaciones. Esto nos muestra que, sin importar cuán cercanos estemos a la fe, siempre debemos estar vigilantes para no caer en las trampas. La deshonestidad de Giezi no solo le costó su salud, sino también su papel al lado de Eliseo. ¿Cuántas veces, en nuestra propia vida, permitimos que pequeños deslices nos aparten del camino correcto? Esta historia también resalta la importancia de la integridad. Eliseo era un ejemplo claro de alguien que no se dejaba corromper por el poder o la riqueza, siempre poniendo los principios divinos por encima de cualquier ganancia personal. Giezi, por otro lado, buscó ventajas inmediatas sin considerar las consecuencias. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Muchas veces, surgen oportunidades para ganancias rápidas, pero siempre debemos preguntarnos si están alineadas con nuestros valores y con la voluntad de Dios. Y mientras Giezi enfrentaba las consecuencias de sus acciones, Eliseo continuaba profetizando la liberación de su pueblo. Durante el sitio de Samaria, la ciudad enfrentó un periodo terrible de hambre y desesperación. El rey de Israel, frustrado con la situación y culpando a Eliseo, buscó quitarle la vida al profeta. Sin embargo, Eliseo, con la confianza que solo la fe puede proporcionar, profetizó que la situación cambiaría drásticamente.
Anunció que, en 24 horas, habría abundancia de alimentos en la ciudad. Esta profecía parecía absurda para muchos, considerando el estado de la ciudad sitiada, pero Eliseo sabía que nada era imposible para Dios. Como se dice en 2 Reyes 7:1, mañana a esta hora, una medida de harina se venderá por un siclo, y 2 medidas de cebada por un siclo, a las puertas de Samaria. La lección aquí es clara, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios puede revertir cualquier situación. Imagina la gravedad de la hambruna en Samaria y cómo la esperanza parecía perdida. Aún así, la palabra de Dios, a través de Eliseo, trajo esperanza a un pueblo que estaba al borde del colapso. Esta historia nos desafía a confiar en el plan divino, incluso cuando parece que no hay salida. ¿Cuántas veces, en nuestras vidas, nos encontramos en situaciones que parecen no tener solución? Es en esos momentos cuando debemos recordar la profecía de Eliseo y la certeza de que Dios puede transformar el caos en abundancia. Y, de hecho, la profecía se cumplió. De manera inesperada, Dios hizo que el ejército enemigo huyera, dejando atrás provisiones en abundancia. El pueblo de Samaria, que hasta entonces enfrentaba la hambruna, de repente encontró abundancia. Este milagro nos enseña que, con fe, las soluciones de Dios a menudo vienen de donde menos lo esperamos. Sin embargo, la duda de un oficial, que no creyó en la profecía, le costó la vida, demostrando que la incredulidad puede impedirnos ver las bendiciones que están por venir. Eliseo había mostrado, una vez más, que el poder de Dios no tiene límites. Ahora que conoces los detalles de la vida y las obras de Eliseo, te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? No basta con admirar los milagros desde la distancia. La verdadera transformación comienza cuando decides aplicar estos principios en tu propia vida. ¿Estás listo para tener una fe que mueva montañas? ¿O aún estás esperando que las circunstancias cambien por sí solas? Eliseo nos enseñó que, para vivir el propósito divino, es necesario actuar, confiar y obedecer, incluso cuando todo parece imposible. Entonces, ¿qué estás esperando para dar el primer paso? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que hagas, pero aún dudas? Reflexiona sobre esto y toma la decisión de buscar más profundamente la voluntad de Dios para tu vida. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te guiará en tu jornada espiritual. Sigamos aprendiendo juntos, y recuerda, los mayores misterios de la fe aún están por descubrirse.